Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda molécula diatómica heteronuclear que vamos a ver en este curso, que es la molécula de monóxido de carbono, ¿sí? La primera pregunta que surge es, al estar los niveles 2s y 2p del carbono a una energía diferente de los niveles 2s y 2p del oxígeno, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿habrá esta inversión de niveles de energía que teníamos para las moléculas diatómicas o mononucleares del nitrógeno o más livianas? ¿O tendrá un nivel equivalente a las moléculas diatómicas del oxígeno y del flúor que no tenían esta inversión de niveles? Bueno, la respuesta es no podemos saberlo a priori, ustedes no pueden saberlo a priori. Esto es algo que se tiene que obtener a partir de los experimentos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es ampliamente conocido. A partir de experimentos de hace muchísimo tiempo, se conoce que la molécula de monóxido de carbono tiene los niveles de los orbitales moleculares distribuidos como los tendría la molécula de carbono 2, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que hay una inversión de los niveles, los orbitales pi, que tienen mayormente contribución de los orbitales 2p del carbono y 2p del oxígeno, están por debajo del orbital sigma, que tiene contribución del orbital 2pz del carbono y el orbital 2pz del oxígeno, ¿sí? Esa es una primera pregunta que uno tiene que responderse, ¿sí? La otra cuestión es ¿cómo vamos a considerar a los orbitales moleculares? Si son enlazantes, si son no enlazantes o si son antienlazantes. Nuevamente, esto a priori no lo pueden decir ustedes, ¿sí? Sino que se los tengo que decir yo, lo tienen que leer en un libro o en algún artículo de investigación. No hay manera de simplemente armando el diagrama de orbitales moleculares decir cuáles son enlazantes, cuáles son antienlazantes y cuáles no enlazantes, ¿sí? Lamentablemente en esta cuestión hay un poco de discrepancia en algunos libros, ¿sí? Así que yo les voy a pedir, esto está tomado de la última versión de Atkins, del libro de Química Inorgánica de Atkins, que está solamente en inglés, no está disponible en español, ¿sí? Y es la versión correcta, ¿sí? Por lo tanto, yo les voy a pedir que ustedes consideren lo que está dicho en este video, en esta clase teórica, como la versión correcta de los orbitales moleculares de la molécula del monóxido de carbono, ¿sí? Bueno, empecemos entonces desde el principio. Tenemos los orbitales 2p y 2s del carbono, tenemos los orbitales 2p y 2s del oxígeno. Fíjense el detalle, que tampoco a veces es muy cuidado en algunos libros de texto, ¿sí? Que el oxígeno tiene una separación entre los orbitales 2p y 2s que es mayor a la separación que tiene el carbono. Y esto ya lo sabíamos cuando vimos las moléculas diatómicas homonucleares, ¿sí? Que por debajo del nitrógeno la separación entre los niveles 2s y 2p era suficientemente baja como para que ocurra hibridización entre dichos orbitales. Por lo tanto, yo he remarcado aquí en el dibujo que hice en la pizarra esta diferencia. Esto no tiene demasiada importancia, probablemente ustedes van a ver en algunos libros que las separaciones son las mismas o muy aproximadamente iguales, pero bueno, vale la pena recalcarlo porque es algo que lo dijimos anteriormente y debemos ser coherentes con lo que dijimos antes en moléculas diatómicas homonucleares. Bien, vamos ahora al análisis de cada uno de los orbitales. Primero miremos que están enumerados, ¿sí? 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 1 pi, 1 pi y 2 pi, ¿sí? Y que ahora ha desaparecido la notación de Gerade o Ungerade, como hablamos ya anteriormente en la molécula del fluoruro de hidrógeno, porque la molécula, al ser heteronuclear, no es simétrica, no tiene un centro de simetría, ¿sí? Vamos entonces, comencemos por el orbital molecular de más baja energía, que es el orbital 1 sigma. Este orbital tiene contribución
del orbital 2s del oxígeno, esencialmente, ¿sí? Porque está muy próximo a la energía. Esto se parece, ¿sí?, a lo que vimos en el fluoruro de hidrógeno, ¿sí?, con el orbital 2s del flúor, que prácticamente quedaba sin interactuar con el orbital 1s del hidrógeno. En este caso, el orbital 2s del oxígeno tiene una interacción con el 2s del carbono, pero por cálculos realizados se sabe que este orbital prácticamente tiene su densidad electrónica distribuida esencialmente alrededor del átomo de oxígeno, ¿sí? Con lo cual, yo he escrito aquí a la derecha, el orbital 1 sigma se lo considera esencialmente constituido por el orbital 2s del oxígeno y como consecuencia de ello es un orbital no enlazante, ¿sí? Bien, por lo tanto, este no contribuye en nada al orden de enlace. El siguiente orbital, que es el 2 sigma, tiene contribución de diversos orbitales. Tiene contribución del orbital 2s del oxígeno, del 2pz del oxígeno. ¿Por qué digo 2pz? Porque tiene que ser un orbital atómico de naturaleza sigma, el 2px y el 2pi son de naturaleza pi. Por lo tanto, esta línea verde me está indicando que hay una contribución del 2pz del oxígeno. Y tiene, obviamente, una contribución del orbital 2s del carbono, ¿sí? Bueno, este orbital, ¿sí?, nuevamente es algo que es un poco difícil de entenderlo, ¿sí? Simplemente se sabe por cálculos que este orbital es un orbital de carácter enlazante, ¿sí? Porque lo que se observa en los orbitales que tienen carácter enlazante es que hay un incremento en la densidad electrónica entre los núcleos. Ustedes van a ver probablemente en algunos libros que hay dibujos de los orbitales, ¿sí? Cuando se dibujan las densidades electrónicas de los orbitales, este orbital van a ver que se le encuentra una densidad electrónica incrementada entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno, ¿sí? Bien. Sigue el orbital 1pi, que como dijimos está por debajo del 3 sigma, al igual que en la molécula de carbono 2 o de boro 2 o de berilio 2, cualquiera de ellas, las moléculas más livianas, y obviamente solamente puede tener contribución de orbitales de 2px y 2pi, es decir, el 2px del oxígeno con el 2px del carbono formarán uno de los orbitales y el 2pi del oxígeno con el 2pi del carbono formarán el otro orbital. Estos dos orbitales estarán simplemente rotados uno respecto de otro en 90 grados y tienen la misma energía, es decir, son orbitales degenerados, ¿sí? Y tienen carácter, aquí ya sí, claramente enlazante, porque si analizamos cómo es la energía de estos dos orbitales con respecto a 2px y 2pi del carbono y con respecto a 2px y 2pi del oxígeno, la energía de estos orbitales moleculares es mucho menor. Por lo tanto, aquí sí podemos asegurar, de simplemente mirar el diagrama de orbitales moleculares, que estos dos son enlazantes, ¿sí? Entonces, aquí voy a mostrarles el resumen. El orbital 2 sigma que mostré recién tiene contribución del 2s del carbono, del 2s del oxígeno y del 2pz del oxígeno y es enlazante. Mientras que el orbital 1pi tiene contribución del 2px y el 2pi del carbono, del 2px y el 2pi del oxígeno, y ambos orbitales son enlazantes. A continuación sigue el orbital 3 sigma. Este orbital tiene contribución del 2pz del carbono y del 2pz del oxígeno. Y aquí sucede lo mismo que sucedía con el 1 sigma respecto al oxígeno 2s. Este orbital 3 sigma, molecular 3 sigma, ¿sí?, está muy próximo en energía a la energía del 2pz del oxígeno. Por lo tanto, se puede considerar que esencialmente este orbital es el 2pz del oxígeno, que permanece prácticamente inalterado al formarse el enlace y que es un orbital no enlazante. Esto está dicho aquí, 3 sigma, carbono 2pz, es un orbital no
enlazante, ¿sí? Y finalmente nos quedan allí arriba el 2pi y el 4 sigma, que son orbitales, en el caso del 2pi, orbitales pi antienlazantes, claramente, porque están más arriba de todos los niveles de los orbitales atómicos, y el 4 sigma, un orbital sigma antienlazante, que también claramente está bien arriba de todos los orbitales atómicos, ¿sí? Analicemos ahora la distribución de electrones. Yo la tengo ya hecha por una cuestión de tiempo. El carbono es configuración electrónica, corazón de helio. Uno es, esto está mal, es 2s2, 2p2, y el oxígeno, corazón de helio, 2s2, 2p4. Es decir, que tengo 4 electrones por parte del carbono y 6 electrones por parte del oxígeno. Es decir, que hay 10 electrones que debo distribuir entre los orbitales moleculares. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 electrones, ¿sí? Bueno, analicemos el orden de enlace ahora. Dijimos que este era no enlazante, no contribuye, ¿sí? Dijimos que este es enlazante, un enlace. Estos dos son enlazantes, 2, 3 enlaces. Y este orbital es no enlazante. Es decir que, voy aquí a remarcar, los orbitales que son enlazantes son esos 3, y como siempre ocurre cuando hay triple enlace, hay un enlace de naturaleza sigma que tiene su máxima densidad electrónica a lo largo del eje internuclear, y 2 enlaces de naturaleza pi que tienen su máxima densidad electrónica un poco alejados del eje internuclear, porque en el eje internuclear hay un plano nodal y a su vez rotados 90 grados uno respecto de otro. Es decir, que los electrones enlazantes se distribuyen en regiones del espacio distintas, ¿sí? El 2 sigma centrado en el eje internuclear y los 1 pi alejados del eje internuclear, pero entre los núcleos y rotados 90 grados uno de otro. Por lo tanto, entonces, la conclusión es que el orden del enlace es igual a 3. ¿Sí? Bien, otra cosa más que podemos decir es que cuando ustedes analizaban el modelo sencillo, tipo estructura de Lewis, ¿sí?, del monóxido de carbono, se lo podía representar así, como un triple enlace y 2 pares de electrones no enlazantes, uno del lado del carbono y otro del lado del oxígeno. Bueno, precisamente este par de electrones que está aquí se podría considerar que es este par de electrones que está aquí, ¿sí?, es no enlazante y está esencialmente sobre el oxígeno, y este par de electrones que está allí, que lo voy a remarcar en azul, ¿sí?, que es no enlazante, ¿sí?, está, dijimos que era esencialmente de naturaleza similar al 2p del oxígeno, ¿sí? Bien, entonces otra cosa que nos queda mencionar es este concepto, ¿sí?, que aparece en las moléculas de este tipo, que son, nosotros podemos considerar los orbitales moleculares ahora, ¿sí?, como si fueran orbitales de los niveles de valencia de un átomo. Ahora, en lugar de ser un átomo, es una molécula, ¿sí? En un átomo, los orbitales del nivel de valencia son los que intervienen en el enlace. Ahora, si esta molécula puede enlazarse a algo más, y eso lo vamos a ver en química de coordinación, ¿sí?, el monóxido de carbono puede enlazarse a metales de transición y va a utilizar o electrones que tiene en orbitales que están llenos, o puede utilizar orbitales que están vacíos para recibir electrones. De aquí aparecen los conceptos de HOMO, que es la sigla en inglés para Highest Occupied Molecular Orbit,
¿sí? Fíjense que es el orbital molecular ocupado de más alta energía. Y LUMO es Lowest Occupied Molecular Orbital. Es decir, son los orbitales moleculares desocupados. Perdón, esto es, me equivoqué. Aquí es Unoccupied. ¿Sí? Lowest Unoccupied Molecular Orbital, LUMO. ¿Sí? Es decir, los orbitales moleculares desocupados de más baja energía. ¿Sí? Estos van a tener una importancia primordial en todo lo que es química de coordinación, ¿sí? Porque, como dije anteriormente, tanto este par de electrones, que es un par de electrones no enlazantes, o estos dos orbitales, que son los LUMO, los orbitales desocupados de más baja energía, pueden intervenir ahora en la formación de un enlace entre la molécula del monóxido de carbono y un metal de transición, por ejemplo. ¿Sí? Finalmente, quiero remarcar que esto que hemos hecho para el monóxido de carbono es también válido para el ion cianuro, ¿sí? Porque tanto el monóxido de carbono como el ion cianuro tienen 10 electrones. Fíjense que he reemplazado un oxígeno por un nitrógeno, que tiene un electrón menos, pero el cianuro tiene carga negativa, por lo tanto también tiene 10 electrones, ¿sí? Y hay algo que tienen en común el cianuro y el monóxido de carbono, y es que son venenos, ¿sí? Ya veremos en química de coordinación la razón para esto, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo a repetir, ya para terminar, este es el diagrama correcto de orbitales moleculares del monóxido de carbono. Ustedes van a tener en las transparencias que yo les ponga a disposición el diagrama que publica el libro de Atkins en su última edición en inglés, ¿sí? Que es más o menos similar a este que yo les he dibujado, con el adicional, en el caso de lo que está aquí en la pizarra, que se ha remarcado esta mayor diferencia entre los orbitales 2s y 2p del oxígeno con respecto a los orbitales 2s y 2p del carbono. Entonces, de esta manera hemos visto la segunda molécula diatómica heteronuclear que tiene una gran importancia porque la continuaremos utilizando durante gran parte del curso. Dejamos aquí, entonces, para continuar luego con otras moléculas.